Superman, la película que inventó el cine de superhéroes, estuvo a punto de no terminarse. Semanas antes de empezar el rodaje, el director Richard Donner le dijo a su guionista una frase imposible de olvidar: creo que estamos presenciando el mayor desastre financiero en la historia del cine. Y no estaba exagerando. Donner fue saboteado por sus propios productores. Los Salkind querían echarlo porque, según ellos, filmaba lento y se quemaba todo el presupuesto como si saliera de una impresora. Esto fue tan grave que en un punto los fondos disponibles de la producción llegaron a cero. Y eso es solo el principio. No encuentran al actor ideal, los apagones masivos detienen el rodaje en la ocasión y cuando ya tienen filmado el 50% de la película, todavía no saben cómo hacer que Superman vuele sin que parezca un sketch de Capusotto. Pero cuando por fin logran terminarla, pasa lo impensado. Alexander Salkind secuestra el negativo y le exige a Warner Bros. $15 millones si quieren estrenarla. Esta es la historia real de cómo Superman estuvo varias veces a un paso de ser cancelada para siempre. En 1973, el productor Ilya Salkind está tratando de convencer a su padre Alexander de que el próximo proyecto al que tienen que meterse es una película de Superman. Pero no cualquier película, sino más bien una superproducción sobre uno de los personajes más icónicos de la cultura pop estadounidense. Los Salkind ya vienen de producir películas europeas de alto perfil, pero con Superman apuntan a entrar de lleno en las grandes ligas del cine pochoclero norteamericano. Pero primero tienen que conseguir los derechos, y por suerte para ellos, Warner Bros. No le ve mucho futuro a Superman. Hoy parece una locura, pero en esa época las adaptaciones de superhéroes se limitaban a series baratas de TV para chicos, nada que ver con los blockbusters de hoy. Los Salkind son los primeros en imaginar una película de superhéroes con locaciones internacionales y efectos visuales de primer nivel. Warner no pone trabas para vender los derechos porque no piensan hacer nada con el personaje. El problema es DC Comics, que pertenece a Warner, y no está dispuesta a soltar así nomás a su figura más importante. Ellos quieren estar metidos en todo: el guión, el rodaje, la elección de los actores, y para los Salkind que le gusta controlar todo, eso es un potencial dolor de huevos. Ahí es cuando Alexander, un hábil negociador, se salta de DC y llama directamente a Bill Sarnoff, el jefe de publicaciones de Warner. Sarnoff escucha la propuesta y le da los derechos de Superman por 25 años, por el módico precio de $4 millones, o sea, nada, y la posibilidad de que Warner distribuya la película si es que le ven potencial. Pero Warner no está obligado a distribuirla si es que ellos no quieren. Lo mejor, solo tienen que desembolsar $1 millón. El resto lo pueden pagar cuando se estrene la película. DC Comics se va a involucrar en la producción, pero no tiene poder de veto, solo puede opinar. Ilya Salkind quiere hacer una película de Superman que se tome en serio, bien alejado de las boludeces camp del Batman de los 70, pero para llevar adelante esa visión ambiciosa necesitan una montaña de guita, y el que se encarga de conseguirla es su papá, Alexander Salkind. Alexander tiene un sistema: cierra preventas con distribuidores de distintos países que están interesados en proyectar la película una vez que se filme. Con esos contratos, Alexander va a bancos privados, en su mayoría suizos, y le muestra: che, mira, acá tengo toda esta gente que me va a pagar la película una vez que la haga. Y el banco, al ver eso, dice: bueno, yo te la financio, y le da la plata necesaria para costear la producción. El problema es que las distribuidoras ven a Superman como algo infantil, y a los Salkind eso no les sirve. Necesitan generar confianza, demostrar que van por algo serio. Y ahí se les ocurre una jugada fuerte. Eligen contratar a Mario Puzo para escribir el guión. Sí, el mismísimo autor de El Padrino. Puzo firma contrato y se lleva $600.000, un salario demencial para un guionista en esa época. Pero ni siquiera eso alcanza. Muchos distribuidores simplemente dicen: no gracias máquina, pero paso. El tema es que los Salkind ya gastaron un montón de guita en conseguir los derechos de Superman y pagarle a Mario Puzo. Y para mantener la producción en marcha necesitan conseguir más fondos urgentemente. Es por eso que se la juegan y buscan tentar al actor más grande del mundo. Llaman a Marlon Brando y le ofrecen $4 millones para interpretar a Jor-El, el padre biológico de Superman. Brando dice que sí, y con solo 12 días de filmación, 12 días de trabajo, se convierte en el actor mejor pagado en la historia de Hollywood hasta ese momento, obviamente. Pero los Salkind no están comprando a Brando por su talento, están comprando su nombre, y la jugada le sale perfecta, ya que la noticia de Brando explota en todos los medios de comunicación. Con la publicidad, Alexander logra vender los derechos de distribución y consigue lo que necesitaba: $30 millones. Para él, más que suficiente para contar la historia del Hombre de Acero. Lo que no sabía en ese momento es que esa cifra está por dispararse hasta la estratosfera. Antes de Superman, los Salkind era conocido por hacer varias películas de los Tres Mosqueteros. Ahí descubren una buena forma de ahorrar
ahorrar plata haciendo varias películas, filmar la primera y la segunda entrega al mismo tiempo, y ahora quieren hacer lo mismo con Superman. Ahora el siguiente paso es encontrar un director que pueda hacer realidad esta historia. Ilia quiere a alguien con visión, un autor que pueda bancarse una producción de este tamaño, y cuando están por empezar a contratar directores, ellos reciben una llamada. Es la representante de un joven director que viene de hacer una peli para televisión y está por estrenar una sobre un tiburón asesino. El director es Steven Spielberg, y la representante dice que Steven es fanático de Superman y que quiere dirigir la película. Ilia ve una copia de Joss y no lo duda, hay que contratar a este tipo ya, pero su papá, Alexander, no lo ve tan claro y le responde: che, esperemos a ver cómo le va a Joss y si le va bien lo contratamos. Spoiler, Joss se convierte en un fenómeno de crítica y taquilla. Los Salkind vuelven a contactar a la representante de Steven y esta le responde: sí, Steven está muy interesado en hacer Superman, como musical, o sea, traducción, métete la película en el orto. Después de ese baldazo de agua fría empiezan a buscar otras opciones, así es como llegan a Guy Hamilton, director de Goldfinger, que para los Salkind es la mejor película de James Bond. Y Hamilton parece una elección ideal, tiene experiencia con superproducciones y personajes icónicos. Lo contratan, firman contrato, le ofrecen un montón de guita a Hamilton para dirigir, pero cuando está por arrancar la preproducción aparece un problema inesperado: los impuestos. Hay muchas cosas raras con el tema de los impuestos. Según tengo entendido, Hamilton era buscado por evadir impuestos en el Reino Unido, pero en varios libros que leí como que se comenta de que en realidad había otros problemas de que iba a tener que pagar muchos impuestos. La cuestión es que si él filmaba la película, la mayoría de los salarios se iba a ir al gobierno británico, así que no tenía mucho sentido hacerla. Los Salkind empiezan a contactarse con todo tipo de directores: Sam Peckinpah, William Friedkin, Francis Ford Coppola, pero a la mayoría no les interesa, y a los que sí les interesa ya están ocupados en otras producciones muy grandes como Coppola, que estaba con Apocalypse Now. Pero una noche Alexander y Ilia van al cine y ven The Omen, una peli de terror que acaba de explotar en taquilla y que es dirigida por Dick Donner. Quedan tan impresionados que en ese momento lo llaman a Dick y le ofrecen ahí mismo $1 millón para dirigir Superman. I was sitting on the toilet on a Sunday morning and the phone rang and this strange Hungarian voice said, "This is Alexander Salkind." He said, "I'm making Superman." I said, "Well, that's great. I would like you to direct it." He said, "I'll pay you $1 million." I said, "Hey, how are you? You know, where do you live and how do I get to you?" Pero Donner lo duda, sobre todo porque el guión de Puzo tiene más de 500 páginas y el tratamiento del conflicto como que le parece un poco infantil, ¿viste? Pero una noche, Dick se encierra en un hotel, agarra un traje de Superman que le habían regalado, se lo pone y pasa algo. Sentir ese traje, tenerlo puesto, le da poder. I was at the other end of my property in a Superman costume that the Salkinds had sent me with their script. And I just came running across the lawn. Tom thought I was nuts. I really thought I could fly. The minute I put that costume on, I knew I could fly. Al día siguiente llama a los Salkind y les dice: sí, acepto. Richard Donner acaba de convertirse en el director de Superman. And so, overnight my life turned around. Gene Hackman llama a los productores y le dice que quiere aparecer en la película. No porque le interese el personaje o porque le interese el guión, solamente quiere aparecer porque está Marlon Brando. Ilia Salkind le explica que el único personaje que podría interpretar es Lex Luthor, pero que no tiene ninguna escena con Marlon. Jim acepta igual, ya que para él compartir cartelera con el mítico actor es más que suficiente. Pero con dos pesos pesados del cine involucrados, todavía queda el verdadero desafío. ¿Quién va a ser el hombre más poderoso del planeta y al mismo tiempo ese tipo medio boludo con anteojos que nadie nota en la oficina? Donner y los Salkind primero ponen la mira en las estrellas de Hollywood. Robert Redford es la primera opción, pero este dice que no, argumentando que cuando se pone el traje la gente no va a ver a Superman, va a ver a Robert Redford disfrazado de Superman. Y la verdad que tiene razón. A Paul Newman le dan para elegir entre 3 papeles: Superman, Jor-El o Luthor, y rechaza a los 3. Stallone, recién salido de Rocky, hace campaña fuerte para interpretar al Hombre de Acero, pero tanto Donner como los Salkind lo consideran muy italiano para un héroe tan americano. Arnold Schwarzenegger le comenta a Ilia en una fiesta que le gustaría ser Superman, a lo que Ilia responde: cuando borres ese acento, llamame y te probamos la capa, flaco. Cansados de recibir rechazos, los Salkind y Dick deciden cambiar de estrategia. Como ya tenemos a 2 estrellas interpretando personajes importantes, con el personaje protagónico, con el personaje de Superman, podemos darnos la libertad de elegir un desconocido. Y así arranca una búsqueda frenética y audicionan a cualquiera que tenga un mínimo parecido a Superman. Entre ellos Bruce Jenner, medallista olímpico.
olímpico. Físicamente da, pero actuando, bueno, digamos que hasta Sebastián Estebanes le pone más emoción. La desesperación llega hasta el punto que prueban con un dentista. El look está ahí, pero el flaco tiene menos expresividad facial que Stephen Hawking. Pero todo cambia cuando aparece Christopher Reeve. Dick Donner ya se había reunido con él antes, pero no estaba convencido porque lo veía muy enclenque. Pero por la insistencia del director de casting e Ilya Salkind acepta hacerle una prueba frente a cámara. Hace la escena del helicóptero, el primero como Superman. Thank you very much for finding the time for this interview. I realize there must be many questions about it the world would like to know the answers to. Y después como Clark Kent. Y cuando cambia de uno al otro, algo pasa. Donner se queda mudo, observa detenidamente a Christopher Reeve y por primera vez en meses siente que está viendo al verdadero Superman. Esa capacidad de rápidamente mutar de personalidad con apenas una mirada es lo que termina de convencerlos. I realized that if I could pull off this part, it would change my life. El rodaje de Superman arranca con todo, la destrucción del planeta Krypton. Y aunque esa escena implica sets gigantes y muchos efectos especiales, eso no es lo que más le preocupa a Dick Donner. Lo que realmente lo tiene nervioso es Marlon Brando, ya que va a interpretar a Jor-El, el padre de Superman, y a esta altura de su carrera, Marlon tiene fama de ser un quilombo. En Apocalypse Now apareció sin haber leído el guión y con varios kilos de más cuando habían arreglado que llegara flaco. Sumado a eso, tiene la costumbre de no memorizar ni una línea, por eso en sus escenas le ponían sus líneas hasta en el pecho de James Caan. Donner está tan preocupado que termina llamando a Coppola para pedirle consejos. Coppola le dice: escúchalo hablar, él solo te va a dar la respuesta. El problema es que nadie sabe con qué versión de Brando se van a encontrar, el genio del método o la diva enloquecida. En la primera reunión entre Donner, Ilya y Brando, este último sugiere una idea rarísima. Él propone que como Jor-El es un alien, él podría aparecer como si fuera un Beagle. Ilya se pone completamente blanco. En cambio, Donner recuerda el consejo que le dio Coppola y lo escucha muy atentamente a Brando por unos segundos hasta que después dice: es una idea muy interesante, pero me parece que eso pertenece a otra película, ¿no te parece? Y Brando termina estando de acuerdo. O sea, era cuestión de simplemente escucharlo, decirle que sí y muy amablemente sacarlo de esa idea estúpida. Llega el primer día de rodaje. Brando no hizo ensayos, nunca se cruzó con el equipo, nadie sabe qué va a pasar y de repente aparece, de buen humor, simpático. Se pone a charlar con los técnicos, recorre los decorados y cuando se prende la cámara se transforma. Se convierte en Jor-El, un Brando profesional y preciso. Eso sí, sigue sin memorizar una línea, pero no es por vago. Lo que pasa es que Brando tiene una teoría. Cuando un actor memoriza el texto, se pierde la naturalidad. If you don't know what the words are, but you have a general idea of what they are, then you look at the cue card. It gives you the feeling as the viewer, hopefully, that the person is really searching for what he's going to say. That he doesn't know what he's going to say. Y por eso prefiere leer los diálogos por primera vez mientras actúa. Pero lo loco es que funciona. La producción le pone tarjetas con las líneas fuera de cámara y él las dice con una presencia que impone. El tono es perfecto para Jor-El. Marlon Brando no solo cumple, luce. Filmar con él fue una experiencia muy buena, algo muy distinto a las otras historias de terror que hay en relación al actor. En las primeras semanas de rodaje todo se mueve con la precisión de un reloj suizo. A este ritmo podrían terminar antes de lo planeado, pero lamentablemente todo se va a ir al carajo en muy poco tiempo. De todos los quilombos técnicos que tiene esta producción, el más difícil es lograr que el público crea que un hombre puede volar sin que se vea trucho, y ese es un problema que nadie sabe cómo resolver. Pierre Spangler, uno de los productores, le manda un memorándum a Dick Donner una semana antes de arrancar el rodaje que dice: estamos gastando millones de dólares en una película que no tiene garantizado su efecto principal. Y sí, razón no le falta, el equipo prueba de todo. Primero van a lo básico, hilos de piano y arneses, pero el resultado es un desastre. Superman se mueve como un muñeco inflable con Parkinson. Después prueban una técnica del Museo Nacional de Aire y Espacio. Es una plataforma invisible que simula vuelo y funciona, pero para usarlo hay que filmar la película en 70 milímetros, algo que cuesta una fortuna y que también cuesta una fortuna para proyectar, ya que hay muy pocos cines preparados para mostrar cintas en 70 milímetros, por lo que la opción es inviable. Mientras tanto, Christopher Reeve empieza a trabajar en su cuerpo. Él tiene experiencia como piloto de avionetas y usa eso a su favor. Aprende a mover los brazos con elegancia, a estirar las piernas con precisión y a mantener el eje del cuerpo mientras cuelga en el aire. Hace que algo totalmente artificial se vea natural. Donner ni siquiera sabía que la preparación física era tan clave hasta que ve moverse a Reeve. Se da cuenta de que no solo necesitan un truco visual, sino también necesitan un actor que entienda cómo habita ese cuerpo cuando vuela. And it was Chris that made all these things work, because it wasn't just this. He flew. He really flew, and he moved his arms in a very fluid way. And The flying happens in the eyes. It must happen as a state of mind.
You've never seen a man fly like that before. Pero todavía falta resolver el tema visual, el efecto visual, y ahí es cuando entra en escena Zoran Perisic, un capo en efectos especiales que diseña un sistema llamado Zoptic. En vez de poner a Superman frente a una pantalla verde, lo que hacen es ubicarlo frente a una proyección que se mueve en sincronía perfecta con la cámara. Esto genera una ilusión de profundidad real y eso en los años 70 es una locura. Tener esta tecnología fue clave, pero al final del día tuvieron que hacer una mezcla de un montón de técnicas. La forma en que lo digo suena a que lo resolvieron en un día, pero no, fueron meses y meses de prueba y error, de experimentación. Si no estoy equivocado, para cuando resolvieron el problema habían filmado más de la mitad de la película. Así de complicado estaba el asunto. La mayoría de Superman se filman en estudios en Inglaterra, pero hay escenas clave que exigen realismo y eso solo se consigue filmando en locaciones reales. Por eso la primera parada es Nueva York. El equipo elige el edificio del Daily News para que haga el Daily Planet. En teoría van a estar ahí solo un par de semanas. En la práctica se quedan meses. Por un lado, el set en la calle 42 vive rodeado de curiosos fanáticos y periodistas. Y cada vez que Christopher Reeve aparece con el traje puesto, la gente se vuelve loca. Se amontonan en las veredas y no dejan de filmar. Por otro lado, el calor es insoportable, con 30 y pico de grados y la humedad está al mango. Las cámaras se recalientan y usar el vestuario es como meterse en un sauna con cierre. Pero nada de eso se compara con lo que pasa el 13 de julio de 1977. Ese día un apagón masivo deja toda la ciudad sin luz. Durante más de 24 horas Nueva York queda completamente a oscuras. El caos explota, hay saqueos, incendios, vandalismo. Arrestan a 3.000 personas en una sola noche. Donner tiene que suspender la filmación y cuando la retoman el calendario de rodaje ya está muy retrasado. Por eso, cuando el equipo se traslada a Alberta, Canadá, todos respiran con alivio. El lugar elegido para recrear Smallville tiene campos abiertos, llenos de naturaleza y verde. Nada que ver con la selva de cemento que era Nueva York, o eso creían, porque lo que encuentran es lluvia, lluvia y más lluvia. Semanas enteras sin poder filmar una sola toma. Pero lo que realmente complica todo es la obsesión de Dick Donner. Si aparece una sola nube en el cielo o un detalle que arruine su toma, frena todo. El tipo no ruina ni un plano hasta que el cielo esté 100% despejado. Eso sí, esta obsesión se ve reflejada en la pantalla, pero ese nivel de perfeccionismo tiene un costo. Pero si hay alguien que está hasta el cuello del perfeccionismo de Dick Donner son Ilya y Alexander Salkind. Mientras una producción promedio, un director puede filmar entre 2 y 3 minutos útiles por día, Donner apenas consigue 40 segundos o menos. La relación es muy tensa, ya que por un lado los Salkind sienten que Donner les está tirando la plata por el inodoro y por el otro, Donner cree que los Salkind no son productores de verdad, sino tipos que solo saben recaudar guita y criticar. Dick espera que un productor sea la conciencia del director, alguien que lo guíe. En vez de eso, los Salkind solo se quejan porque filma demasiado lento. Un día Alexander se presenta en el set y le pregunta a Dick, ¿cuál es el problema básico con esta película? A lo que Donner responde, el problema básico con esta película, Alex, es que sos un pelotudo. A ver, no le dijo pelotudo, le dijo idiota en inglés, pero se entiende a lo que voy. Desde la preproducción, el gran aliado de Dick es Tom Mankiewicz, el guionista que reescribió el guión infilmable de Puzo. El tío de Tom fue el guionista de El Ciudadano Kane. Donner, al no confiar en los Salkind, le pidió que se quede en el rodaje ejerciendo el rol de productor en las sombras. La tensión escala al punto que Alexander le manda un cronograma al abogado de Donner en Nueva York acusándolo de incumplimiento de contrato por el retraso y le pide la renuncia. Pero Donner es completamente estoico ante esta presión y va a filmar todos los días, sigue yendo como si nada. A esta altura la relación ya está tan rota que ni se hablan. Entonces los Salkind arman un plan secreto. Si no pueden echar a Donner, lo van a presionar para que renuncie. ¿Cómo lo van a hacer? Metiendo a otro director disfrazado de productor. La idea es que lo desgaste hasta que se rinda y Donner se vaya solo. Ahí entra Richard Lester, que ya había trabajado con los Salkind en Los Tres Mosqueteros. Era rápido, eficiente y barato. Oficialmente entra como productor consultor, pero en realidad esperan que se meta en el trabajo de Donner y lo termine reemplazando. Pero el plan no sale como esperaban. Lester también odia a los Salkind. Es más, los había demandado porque le quedaron debiendo parte de su salario por dirigir Los Tres Mosqueteros. Lester solo acepta trabajar en Superman porque los Salkind le dijeron que si se sumaba iban a saldar su deuda. Pero Lester no tiene ganas de hacer quilombo y por eso lo primero que hace es aclararle a Donner que no piensa meterse en su trabajo y que solo está ahí para cobrar lo suyo. Las relaciones de ellos no es mala, lo contrario, es buena, tan buena que Donner incluso le deja manejar una de las segundas unidades de cámara. Lester es un tipo tranquilo y eso ayuda un poco a calmar el conflicto, ¿no? Como a ser mediador entre
de las partes, por decirlo de alguna manera. Pero lo más importante que aporta Lester al proyecto es la idea de parar la filmación de Superman 2 y concentrar todos los recursos en terminar Superman 1. Una decisión que calma un poco a los Salkind porque significa que van a gastar menos. Es una tregua incómoda, pero al menos es una tregua. It was a lonely period, it was a long period, it was tiring, it was exhausting. But I had taken on the project of making Superman, and damn it, nothing was going to stop me. De igual manera, pausar Superman 2 no es suficiente. Llega un punto en el que el presupuesto se agota completamente. Estamos hablando de que se queda en cero. Estos problemas de presupuesto están desde el inicio de la película. El problema es que los Salkind le prometió a los inversionistas que podía filmar las 2 películas por $30 millones. Y ellos se habían gastado 1/3 de ese presupuesto sin siquiera haber filmado un solo frame de película. Entonces Salkind reúne al equipo y anuncia que se detiene todo. Que se tiene que terminar la película con lo que ya está filmado. El problema es que faltan escenas clave y encima varias tomas hechas en Nueva York salieron mal y hay que rehacerlas en el estudio. Pero justo cuando todo parece perdido, aparece un jugador que ya estaba mirando desde lejos, Warner Bros. La Major ya había puesto algo de plata en el proyecto, así que deciden intervenir. Invitan a Dick Donner a una reunión privada para que le muestre lo que tiene filmado y dé su versión de cuál es el quilombo con los productores. Donner les dice que no quiere hacer algo rápido y mediocre, que está tratando de hacer una película con calidad de verdad, pero que los Salkind lo vienen presionando para que apure todo y corte esquinas. Cuando los ejecutivos de Warner ven el material, quedan maravillados y por eso toman una decisión. Van a bancar la película hasta el final. Pero no solo eso, le dan a Donner algo más valioso que la plata: libertad creativa. Le dicen, haz la película que quieres hacer, que dure lo que tenga que durar, porque esto que estamos viendo no aburre ni un segundo. En otras palabras, Warner le da la espalda a los Salkind y se pone del lado de Donner. Ellos sienten que Superman puede ser el evento cinematográfico del año. Claro que eso también significa otra cosa. Si Superman fracasa, Warner se va a pique con él. La apuesta es tan grande, el riesgo es tan alto que el fracaso en la taquilla ya no es una posibilidad. Ya no es solo una película cara, es una apuesta de vida o muerte para todo el estudio. Mientras el multimillonario rodaje de Superman entra en su etapa final, una historia paralela, vergonzosa y triste la verdad, empieza a amenazar con ensuciarlo todo. Los medios de comunicación empiezan a hacerse eco de una verdad incómoda. Los creadores originales de Superman, Jerry Siegel y Joe Shuster, viven en la miseria. Jerry Siegel apenas gana $7.000 por año como archivista y Joe Shuster, el tipo que dibujó por primera vez a Superman, está legalmente ciego. Él vive con su hermano en Queens en una habitación con las ventanas rotas y tapadas con cinta adhesiva. La indignación del público no tarda en hacerse sentir. El propio Siegel da una conferencia de prensa en donde maldice la película y le pide a la gente que por favor no vaya a verla. Warner Bros. Se pone en alerta. Están invirtiendo millones para vender una historia de justicia, de esperanza, de héroes, y esto podría arruinarles la imagen. Ahí aparece Neal Adams, el presidente de la Academy of Comic Book Arts y uno de los mejores guionistas de cómics de la historia. O sea, estamos hablando de un tipo con peso en la industria y que no piensa quedarse con los brazos cruzados. Neal Adams se reúne con Jay Hammett, el ejecutivo de Warner a cargo de la licencia. Se va y le dice de frente: che, no puede ser que los tipos que crearon a Superman vivan como si fueran indigentes. A lo que Hammett responde: bueno, está bien, les vamos a dar $10.000 anuales a cada uno. ¿Estás contento? A lo que Adams responde: hagamos los 20.000 anual. Y después agrega otra cosa. Hace un par de años sacaron los nombres de Siegel y Shuster de los cómics de Superman. Sí, es verdad, responde Emmett. ¿No te parece que deberías ponerlo otra vez?, dice Adams, y Emmett remata: no hay chance de que eso pase porque me metería en un montón de problemas legales que no tengo ganas de lidiar. En ese momento, Adams simplemente se para y le dice: entonces no tenemos nada más que negociar. La prensa, como era de esperar, se entera. El titular se repite por todos lados. Warner Bros. No quiere darle crédito a los creadores de Superman. No solo los dejaron en la ruina, sino que también quieren borrar sus nombres de la historia. Pero un par de días después, Emmett llama a Adams y le dice: está bien, le vamos a dar los $20.000 anuales y los vamos a acreditar en todas las producciones de Superman, incluyendo la película. ¿Algo más? A lo que Adams responde: bueno, ya que estamos en Navidad, un bono extra de $10.000 no le dolería a nadie, ¿verdad? A lo que Emmett acepta sin ganas de seguir discutiendo. Y así, los nombres de Siegel y Shuster vuelven a estar al lado de Superman, después de décadas de olvido. Jerry no reacciona demasiado, tiene problemas de corazón y no es el tipo que se alegra fácilmente. Joe, en cambio, está feliz como un nene, aunque casi no ve, sigue dibujando bocetos de Superman en servilletas para los chicos que se lo piden, orgulloso de haber creado algo que todavía hoy sigue alegrando a tanta gente.
A finales de 1978, cuando Superman está casi lista para estrenarse, pasa algo que nadie se esperaba. Alexander Salkind exige $15 millones a Warner Bros. Como condición para entregar la copia final de la película. Los ejecutivos se quedan con la mandíbula por el piso. Ya pusieron más de 40 millones en el proyecto y reservaron más de 500 salas para el estreno el 15 de diciembre. Si la peli no llega a tiempo, los dueños de los cines los pueden recagar con demandas. En pocas palabras, Salkind retiene el negativo de la película como rehén. Básicamente están debiendo un montón de plata y están desesperados. Por eso quieren obligar a Warner a comprar derechos de distribución en territorios que ni siquiera estaban pensando en mostrar la película. Y claro, con el estreno a solo 3 semanas, a Warner no le queda otra que comprar los derechos y pagar el rescate de $15 millones. Cuando finalmente se estrena, Superman rompe todo. En su primer fin de semana junta $7 millones, una locura para 1978, y se mantiene número 1 durante 11 semanas seguidas. En total, recauda 134 millones solo en Estados Unidos y más de 300 millones en todo el mundo. Lo irónico es que este secuestro termina siendo un buen negocio para él. En los territorios internacionales que compararon a la fuerza, la peli recaudó mucho más de lo que pagaron. El día del estreno de Superman nadie habla de quilombos. Ilya, Donner, Reeve están todos felices. La peli está lista y hay espíritu de reconciliación. Incluso se sacan una foto con el mismísimo presidente Jimmy Carter. Un dato: Alexander Salkind después agarró esa foto, recortó la cara de su hijo y la reemplazó por su propia cara. Un divino. Pero la paz dura poco. A los pocos días, Richard Donner rompe la tregua con una bomba en la prensa. Dice sin filtro que Pierre Spengler y los Salkind son unos idiotas y solo vuelve para dirigir la secuela si Spengler desaparece del mapa y le dan control creativo total. ¿Quién es Spengler? Amigo de la infancia de Ilya y productor de Superman. Según Donner, el tipo no sabe ni producir una publicidad de jabón y solamente está en Superman porque es amigo del tipo que consiguió la guita, nada más. Spengler intenta llamar a Donner para calmar las aguas, pero este último ni siquiera se molesta en responderle. Es más, la tensión escala y Donner demanda a los Salkind. Les acusa de inflar los costos de producción para recortarle ganancias. Del $1 millón que recibió por hacer la película, perdió gran parte en pagar impuestos tanto en Estados Unidos como en Inglaterra. O sea que hubiera ganado más si el chabón se quedaba haciendo telefilms en los Estados Unidos como venía haciendo. Y no fue el único que demandó. Marlon Brando, Valerie Perrin e incluso Christopher Reeve, todos denunciaron a los Salkind por el tema de la guita. Se podría decir que a los Salkind le costaba mucho abrir la billetera. En marzo del 79, los Salkind le mandan un telegrama a Donner. Y gracias por todo, pero tus servicios ya no son necesarios. Y le dice que puede tolerar demandas, discusiones, control creativo, pero que lo llamen idiota en público, eso ya es demasiado. Donner había filmado más de la mitad de Superman 2, así que había que terminarla. Los Salkind intentan una vez más con Guy Hamilton, pero su agenda está muy ocupada. Entonces, Warner es quien sugiere a Richard Lester, que ya había trabajado como director de segunda unidad en Superman. El problema es que Lester, como que Superman le chupa un huevo. O sea, se involucró en la película porque quería cobrar lo que los Salkind le debían desde los 3 mosqueteros. Pero si el dinero lo convenció una vez, lo vuelve a hacer, ya que los Salkind le ofrecen $500.000 para terminar la película. Más lo que falta, cobra y listo. Muy fácil el trámite. Así que Lester acepta y se hace cargo de la dirección de Superman 2. Lester es todo lo contrario a Donner. Mientras Donner esperaba horas para la luz perfecta, Lester filmaba aunque acabara de llover, algo que pasó justamente en una escena filmada en París. El chabón no busca la toma perfecta, solo quiere terminar la película de una buena vez. Es un tipo que le da más libertad a los técnicos para que hagan lo que quieran, que es más colaborativo, no está tan obsesionado con que cada plano sea exactamente como él lo imaginaba. De todas formas, Lester es un buen director. Hizo 2 muy buenas películas de los Beatles y tiene un estilo bien marcado. Humor visual, surrealista, medio bizarro. Estilo muy presente en las escenas que agrega o refilma. El resultado, una película con doble personalidad. Tiene el alma dramática de Donner y el tono burlón de Lester. Por momentos parece una ópera épica y al siguiente un sketch de Benny Hill. Igual, Superman 2 no es una mala película, pero cuando la veo no puedo evitar preguntarme cómo hubiera sido la versión de Dick Donner si los egos no se hubieran puesto en el medio. Superman representa lo mejor de nosotros, pero la película que lo llevó al cine por primera vez expuso lo peor de Hollywood, la codicia, el orgullo, ser una rata asquerosa. Y aún así funcionó, porque en medio de ese caos hubo gente que creyó de verdad, gente como Richard Donner, Christopher Reeve, como Neil Adams, que se plantaron, que lucharon por algo más grande y que lograron, al menos por un rato, hacernos creer que un hombre podía volar.
Hacer volar a Superman fue el mayor dolor de cabeza técnico del rodaje, pero no fue el único equipo que se topó con un desafío casi imposible. En Alien nadie lograba diseñar un monstruo que diera miedo de verdad, y Ridley Scott estaba al borde del colapso hasta que un día vio una imagen de H.R. Giger y todo cambió. Dale click a la imagen para conocer la historia.